Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Por encargo de la misma nos reencontramos una vez más en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez iniciamos nuestro tercer bimestre con nuestra primera clase en las aulas de cuarto y quinto año de secundaria. El capítulo del día de hoy, ecuaciones cuadráticas 1. Importante ver primero la forma general de una ecuación cuadrática, estudiantes. La forma general es esta: ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a debe ser distinto de 0, puesto que si sucediese eso, desaparecería el término cuadrático y sería una ecuación lineal o de primer grado. A, b y c son constantes y la x es la incógnita o la variable de la ecuación. Tener en cuenta también lo siguiente, de que en una ecuación cuadrática vamos a tener dos raíces. En este caso lo estamos representando con x sub 1 y x sub 2. Y en una ecuación cuadrática podría tener una o dos soluciones, dependiendo del problema. También se debe conocer que vamos a encontrar también en una ecuación cuadrática este algoritmo que recibe el nombre de discriminante, y su representación gráfica, aparte del algoritmo, es el triángulo. ¿De qué manera vamos a resolver las ecuaciones de segundo grado? Vamos a tener dos formas. La primera va a ser mediante factorización. Cuando tengamos una ecuación bajo estas características, lo primero que debemos hacer es factorizar el polinomio cuadrático mediante los métodos que conozcamos. En este caso, tengo aquí una ecuación cuadrática. Recuerden que siempre debe estar igualada a 0. Aquí ya está igualada a 0. El método que vamos a emplear es el método de aspa simple. Es un método que, bueno, en tu año ya lo conoces de manera bastante... te debe parecer bastante sencillo ya la resolución mediante el aspa simple. Realizamos el aspa simple, recogemos nuestros factores, que son ellos, x-3 y x-2, y ellos deben ser iguales a 0. Recuerda que esta es la expresión factorizada de x al cuadrado menos 5x más 6. El siguiente paso es igualar cada uno de ellos a 0 y encontraríamos entonces nuestro conjunto solución, que sería 3 y 2. Nuestro conjunto solución aquí sería 3 y 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos se igualan a 0. Ellos se igualan a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro método es mediante fórmula general. La fórmula general te permite desarrollar cualquier ecuación cuadrática. Entonces, eso quiere decir que si tienes una ecuación cuadrática donde no puedes factorizarlo mediante aspa simple, entonces acudes a la fórmula general. La fórmula general te va a permitir desarrollar cualquier ecuación cuadrática. Y se representa de esta manera: menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Esta fórmula proviene, te preguntarás de dónde aparece el b, el a, el c. Proviene de los coeficientes de la forma general de una ecuación cuadrática, donde a es el coeficiente principal, b es el coeficiente del término lineal y c es el coeficiente o el término independiente. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí x al cuadrado menos 4x menos 3 igual a 0. No se puede factorizar mediante aspa simple. Por lo tanto, hay necesidad de acudir a la fórmula general. Lo primero que debo identificar cuáles son los valores de a, b y c. Recuerda: a, coeficiente principal, o sea 1, b, coeficiente lineal, menos 4, y c, el término independiente, menos 3. Ahora sí, utilizamos la fórmula general. X sub 1 y 2, donde va a contener a las dos raíces, será menos b, o sea menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea menos 4 al cuadrado, menos 4 veces a
o sea 1, por c, o sea menos 3, entre 2 veces a, o sea 2, por el valor de a que es 1. Ahora simplemente me queda desarrollar matemáticamente esta operación. Tenemos aquí que va a ser positivo, más menos, el resultado del radicando va a ser 28 entre 2. Aquí recuerda que ese 28 lo puedes representar como 2 raíz de 7. Al representarlo como 2 raíz de 7 vas a poder simplificar mitad a cada uno de los términos, obteniendo 2 más menos raíz de 7. Ahora, si acá te preguntas por qué razón aparece como un subnúmero el 1 y el 2, es porque vamos a encontrar, recuérdalo, en una ecuación cuadrática, dos raíces. Entonces, de aquí vamos a desprender las dos raíces, las cuales van a ser una con el signo positivo y la otra con el signo negativo. De esta manera, x1, 2 menos raíz de 7 y x2, 2 más raíz de 7. Y ellas serían nuestras raíces y también formarían parte de nuestra solución. Sería también el conjunto solución estos valores. Ahora veamos algunas propiedades de las raíces. Cuando tienes una forma general de una ecuación cuadrática y sus raíces son x1 y x2, existe una propiedad que te permite calcular de manera más rápida la suma de raíces y el producto de raíces. ¿De qué manera? Mediante esta forma. x1 más x2, que son las raíces, va a ser menos b entre a, y x1 por x2 va a ser c entre a. Tú ya sabes quién es c, quién es a, quién es b, ¿no es cierto? Vayamos entonces también a conocer cómo podríamos trabajar con la diferencia de raíces. Aquí tenemos suma de raíces, producto de raíces. ¿Qué sucede cuando te piden la diferencia de raíces? En este caso, si recuerdas productos notables, podríamos aplicar de manera simple esta identidad. ¿Recuerdas cuál es el nombre de esta identidad? Si no lo recuerdas, te lo recuerdo yo. Esta se llamaba la identidad de Legendre. La identidad de Legendre, donde aparece un binomio al cuadrado positivo menos un binomio negativo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 4 veces el primer término por el segundo término. O también puedes utilizar esta pequeña fórmula. La diferencia sería más menos la raíz cuadrada de la discriminante entre a. A ver, veamos entonces aquí en el ejemplo, donde te dice que su conjunto solución es x1 y x2. Lo que quiere decir es que ellas son sus raíces. Excelente. Si ellas son sus raíces, entonces te piden la suma de raíces, x1 más x2 va a ser menos b entre a, o sea, menos 1 entre 1. Ese resultado es menos 1. El producto de raíces será menos 3 entre 1, o sea, menos 3. Y la diferencia de raíces será más menos la raíz de la discriminante entre a. ¿De acuerdo? La discriminante será 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3, obteniendo como resultado final 13. ¿De acuerdo? Entre 1. Eso va a ser igual a más menos la raíz de 13. Esa sería nuestra diferencia. Esa sería nuestra diferencia de raíces. Con lo mencionado teóricamente, ahora pasemos a desarrollar algunos de los problemas. Problema número 7. Te dice, halle a la menos 1 si la ecuación cuadrática que aparece aquí, tiene raíces enteras positivas consecutivas. A ver, vamos a tratar de resolver esa ecuación cuadrática y para eso vamos a trabajar mediante la factorización de aspa simple. ¿Está bien? Tenemos aquí a x al cuadrado menos x menos a más 1 es igual a 0. Aquí he puesto el igual un poquito más alejado porque vamos a tratar de desarrollar aquí el aspa simple. ¿De acuerdo? A ver, recordemos el aspa simple. Este ax al cuadrado se debe descomponer en dos factores. Dos factores que te den como resultado el. Y dos factores que te den como resultado el de acá. Obteniendo la sumatoria posterior como resultado del término central. Empecemos. A x por x, a x al cuadrado,
Y aquí, con la finalidad que aquí aparezca negativo, estoy multiplicando menos 1 más a por menos 1. A ver, compruébalo para ver que esté todo bien. Menos 1 por menos 1 más 1, menos 1 por a menos a. Ahí está, comprobado, está bien. Lo multiplicamos en aspa, el resultado será x por menos 1 menos x y x por a x. Y por aquí, ax por menos 1 menos ax. Este resultado lo vamos a sumar. Podemos ver que ellos se van a eliminar y te va a quedar como resultado menos x y justamente es el término central. Excelente. Entonces ya está la factorización. Quiere decir que este polinomio cuadrático se factoriza de la siguiente manera. Ax menos 1 más a por x menos 1 igual a 0. Muy bien, tenemos nosotros aquí ax menos 1 más a igual a 0 y tenemos x menos 1 es igual a 0. Recuerda que en la ecuación cuadrática los factores se deben igualar a 0. Entonces vamos a obtener aquí, vamos a tratar de resolver esta ecuación. Tenemos por aquí que despejar necesariamente el menos 1 al otro miembro y el a al otro miembro. A también aquí pasa a dividir y tenemos que x es 1 menos a entre a. Muy bien, pasemos a esta ecuación, ya no puedo hacer nada acá. Acá tengo que x es igual a 1. Ahora vamos a hacer uso de nuestro dato. Te dice, tiene raíces enteras positivas consecutivas. Muy bien. Si son positivos, quiere decir que él también va a ser un positivo. Y si te dice que son consecutivos, necesariamente el consecutivo a 1, ¿quién es? 2. Por lo tanto, él debe ser 2. Dicho eso, entonces, vamos a igualar esta expresión a 2. 1 menos a entre a es igual a 2. Resolvemos, el a pasa a multiplicar y tendremos 1 menos a igual a 2a. Y aquí tendremos como resultado final a es igual a 1/3. ¿De qué manera se ha desarrollado esto? A pasa a sumar, sería 3a, y luego el 3, el coeficiente, va a pasar a dividir. ¿De acuerdo? Seguimos entonces con el problema. Si tenemos que a es igual a 1/3, no termina todavía el problema porque a ti te están pidiendo a la menos 1. Piden a la menos 1, o sea, el elevado a la menos 1. Si tú elevas a la menos 1 el 1/3, ¿qué sucede? El exponente negativo provoca que la base se invierta. Por lo tanto, a la menos 1 será igual a 3 y esa será nuestra respuesta. Alternativa A. Alternativa A. Vayamos con el siguiente problema. Tenemos aquí x al cuadrado más 3x menos n menos 3 es igual a 0. Acá tengo la otra ecuación cuadrática y me dicen algo. Tiene una raíz en común. Te piden n. Si tienen una raíz en común, quiere decir que para un valor que tome x, esto va a ser igual a 0, y para un valor que aquí tome x, el mismo valor también debe ser igual a 0. Y esos valores deben ser en común, porque me dice que tiene raíces comunes. Recuerda que esta ecuación cuadrática va a tener dos raíces y aquí va a tener dos raíces. Una de ellas va a ser común. Entonces, ¿qué hago? Le voy a dar una raíz común a ambos. ¿Qué raíz puede ser? Le voy a dar a él la raíz común de m y obviamente a la segunda ecuación la misma. Esa va a ser la raíz común de ambas. Si eso se cumple, entonces vamos a reemplazar. En la primera ecuación vamos a reemplazar. En lugar de x voy a poner el valor que estoy colocando a la raíz, que es m. Sería por lo tanto m al cuadrado más 3m menos n menos 3 igual a 0. ¿De acuerdo? Y si reemplazamos en la segunda, también vamos a reemplazar a m. Ahora la pregunta es, ¿cómo serán ellos dos? Ellos dos van a ser, muchachos, iguales. Porque mira, él es igual a 0 y él también es igual a 0. Por lo tanto, ellos también deben ser iguales. Si ellos deben ser iguales, entonces viene lo más sencillo. Desarrollo una ecuación con ellos. Los igualo. Elimino los m al cuadrado. Elimino los menos n. Y te quedaría
3m igual a 3m menos 3 igual a 2m más 2. El 2m lo paso a restar, sería ahora m, y el menos 3 pasa a sumar al 2. Por lo tanto, tenemos que m es igual a 5. Hallamos la raíz común, pero no terminamos, porque a ti te están pidiendo el valor de n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Como ya sé que m es igual a 5, lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones. ¿De acuerdo? El valor de m es 5 o el valor de x es 5, es lo mismo. Entonces, si tenemos nosotros aquí en la primera ecuación y tengo que m es igual a 5, reemplazo ese valor de m por 5 y voy a tener esta operación matemática. ¿De acuerdo? Y como está igualado a 0, voy a obtener una ecuación de variable n. Y es justamente lo que me están pidiendo, hay n. Realizamos la operación y vamos a tener que n es igual a 37. Y justamente es lo que me están pidiendo. Alternativa E. Veamos ahora el problema número 9. Tenemos una ecuación cuadrática donde las raíces van a ser x1 y x2. Acá aparece la ecuación cuadrática y te piden el valor de esta expresión. Para poder resolver este problema necesitamos recordar la propiedad de las raíces, de la suma de raíces y el producto de raíces. Esta de aquí. La suma de raíces es menos b entre a y el producto de raíces es c entre a. Muy bien. Entonces, si resolvemos de esta manera, la suma de raíces será menos b entre a, o sea, 2 menos 2 entre 1, o sea 2. Y el producto de raíces será menos 1005 entre 1, o sea menos 1005. Ese será entonces el resultado de nuestras propiedades. Ahora, si nosotros realizamos la multiplicación de lo que nos están pidiendo, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, x1 por x1, x1 al cuadrado, x1 por menos 1, menos x1, más, aquí tenemos x sub 2 al cuadrado, y aquí menos x sub 2. Ordenamos y tendríamos aquí de esta manera x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado menos x sub 1 menos x sub 2. Ahí está la expresión. Ahora nosotros no tenemos la suma de cuadrados, solamente tenemos la suma y tenemos el producto, ¿no es así? Entonces, ahora como no tenemos nosotros la suma de cuadrados, vamos a generar aquí, vamos a agregar un pequeño artificio para construir algo que nos permita hallar o encontrar estos datos que tenemos. Eso voy a construir un binomio al cuadrado. Si te das cuenta, aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto o binomio al cuadrado. ¿Qué hice? Agregué este artificio, sumé 2 veces x1 por x2 y para que no se altere el problema, resté también ese menos 2x1 por x2. Aquí factorizamos el signo menos y te quedaría x sub 1 más x sub 2. Si tenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto, la resolución es x más x sub 1 más x sub 2 elevado al cuadrado menos, ahí está la expresión. Ahora lo único que me quedaría sería reemplazar. La suma de raíces es 2 y el producto de raíces es menos 1005. Hacemos el reemplazo y tendremos aquí 2 al cuadrado, aquí 2 por menos 1005 y aquí menos 2. Desarrollamos esta operación matemática y tendremos como resultado 2012. Alternativa D. Por último, el problema número 11, me dicen la ecuación cuadrática, te dicen que es cuadrática y k es distinto de 0, justamente para que exista el problema, ¿no? Porque si k fuese 0 se elimina todo esto y tendremos una ecuación lineal. Te dice, si la suma de sus raíces es igual al doble de su producto. A ver, la suma de sus raíces es igual al doble de su producto. Y esto ya parecía un planteo de ecuaciones, ¿no? A ver, vamos a tratar de completarlo en función al enunciado. Te dice, si la suma de sus raíces, o sea x sub 1 más x sub 2, es igual al doble, a 2 veces su producto, o sea x sub 1 por x sub 2.
Tendremos entonces esto. La suma de raíces igual al doble de su producto. Muy bien, ahora lo único que necesitamos conocer es cuánto es la suma y cuánto es el producto. La suma, menos b entre a. Recuerda, menos b entre a. Entonces será aquí menos el entre 3k al cuadrado. Menos 6k entre 3k al cuadrado. Es igual a 2 veces el producto. ¿Y el producto quién será? Menos c entre a. O sea, el valor de aquí entre 3k al cuadrado. Y acá está. Ahora lo que vamos a hacer, simplificamos los denominadores y te quedaría arriba 6k y aquí 2 por el signo menos multiplica, menos k menos 2. Aquí todavía el 2 puede multiplicarlo, tendríamos menos 2k menos 4. Despejamos k, pasa a sumar, sería 8k igual a menos 4. Simplificamos cuarta a cuarta, pasamos a dividir y tenemos que k es igual a menos 1/2. K es igual a menos 1/2 y es justamente lo que te están pidiendo. Alternativa C. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su comprensión. No olviden conectarse a la asesoría para poder reforzar aún más el capítulo. Hasta luego, muchachos.